si a usted ya se le hacía complicada toda esta trama de corrupción de Odebrecht, pues con esto se complica más porque vemos que los tentáculos de esta empresa llegaban desde los abogados que se convertían en árbitros, y vamos a explicar de qué se trata eso, hasta ministros posiblemente en este caso, ministro de Transportes y Comunicaciones, y que está muy ligado al Club de la Construcción. El congresista Víctor Andrés García Belaúnde está aquí con nosotros. Empecemos, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Empecemos desde, digamos, las partes de abajo, no lleguemos hasta los ministerios. Estos abogados, ¿qué cosa arbitraban? Bueno, primero que la ley de arbitraje, que es una ley que hemos querido siempre modificar, es casi imposible hacerlo porque nadie quiere tocarla y hay una serie de abogados, precisamente, que la respaldan, opinando en los periódicos, en algunos medios, ¿no? Porque no es posible que un abogado en ejercicio, hoy abogado mío, el día de mañana pueda ser árbitro de un litigio que yo tenga con otra empresa. Que viene a ser como una especie de juez cuando hay controversias entre dos partes. Pero juez y parte, que es casi simultáneamente. Ajá. Eso no se puede ni aceptar. Yo entiendo que un árbitro no sea juez de profesión, pero es un árbitro que es una persona que está un poco alejada del litigio, de los clientes, no tiene un estudio de abogados abierto, ¿no? O sea, que sea un profesor, pero por supuesto que siempre va a haber. Pero la ley lo ha permitido. La ley lo permite, lamentablemente la ley lo permite, y entonces árbitro puede ser cualquiera. Cualquier abogado que tiene muchos clientes puede ser árbitro, y por allí pueden haber intereses comunes también, y no o conflictos de intereses. Estamos hablando de cualquier abogado. Se supone que los que son árbitros son parte de la crema innata. ¿Y quiénes son los que, además, dónde están la lista de árbitros o las instituciones que buscan a veces cobijo para el arbitraje? Es el Colegio de Abogados, que hemos visto cómo actúa. Orellana sacaba todos sus abogados del Colegio de Abogados, todos sus árbitros de Orellana eran del Colegio de Abogados. Y él mismo era directivo del Colegio de Abogados en un determinado momento, era el tesorero. Y después caso, la Cámara de Comercio de Lima, que también tiene que aclarar el tema, ¿no? Así es. Y en este caso, ¿cuál era el modus operandi de Odebrecht? Bueno, el modus operandi es cuando hay un aumento o un sobrecosto, siempre hay un tema de sobrecostos o de tiempo de inversión, y hay adendas o el contrato lo permite, entonces recurren a un arbitraje. Ellos piden arbitraje y el Estado se allana, por supuesto. ¿Y qué hace? ¿El Estado nombra un árbitro? Claro, pero el árbitro del Estado, ¿quién lo nombra? Los funcionarios que contratan con Odebrecht. O sea, nombran árbitros a pedido de Odebrecht, a fulano de tal. Y luego el otro árbitro lo nombra Odebrecht o las constructoras estas, y estos dos árbitros, entre dos, eligen a un tercero. Entonces, ahí está ya el tribunal arbitral, los tres, que pero deciden, todos se conocen entre todos. Pues. Total. Entonces, se ponen de acuerdo, y cuando hemos visto los arbitrajes que las constructoras han ganado y Odebrecht ha ganado, por supuesto, el 95% ganan las constructoras, hemos visto que siempre o casi siempre los votos son unánimes, lo cual es algo que llama la atención. Inclusive el propio árbitro que representa los intereses del Estado vota en contra del Estado. Claro, y ahí es cuando venía la metida de mano al bolsillo de todos los peruanos, cuando el Estado tenía que pagarle un dinero a Odebrecht. Así, exactamente. Y de los 45 arbitrajes que ha tenido Odebrecht, creo que ha ganado 42, pero los 3 que ha perdido son por pequeñas cositas, casi una propina. Pero los grandes arbitrajes de millones de dólares los ha ganado siempre Odebrecht. Y ahí yo tengo una pregunta, ¿por qué si esto ya se venía investigando desde hace un tiempo y inclusive ya estaban las versiones de los colaboradores o aspirantes a colaboradores eficaces, porque esto no se encuentra también en el acuerdo que firma la Fiscalía con Odebrecht? Bueno, eso no lo sé, porque es un acuerdo que quiere brindar a Odebrecht, así de claro. Es un acuerdo que, primero, que reciben una propina, algo a valor real, 70 millones de dólares, a valor real, porque van a recibir esto en 15 años, y no les van a cobrar nada. Deben a COFIDE, que es el Estado, COFIDE es el Estado y está casi quebrado, 280 millones de dólares, y no se sabe cómo lo van a pagar. Deben a la SUNAT, deben a Salud, deben a AFP, entonces deben a un montón de gente, y eso no se toma en cuenta. Y finalmente, lo más importante es que se les perdona todo y se les permite llevar su plata, porque la ley 3737, creo que decía que
la plata que tú recogías o ganabas tenías que dejarle un fideicomiso. Ahora la puedes exportar. O sea, te llevas tu plata. O sea, le estamos haciendo toda una norma y un convenio para que Odebrecht se lleve su plata sin ningún problema, dejando el 5% de propina. Porque vamos del Club de los Árbitros al Club de la Construcción. Son 17 empresas que durante mucho tiempo se ruleteaban las obras y acordaban pagar el 3% de Claro. el precio como coima, ¿no? Y estamos hablando de aproximadamente $200.000 que, según los colaboradores eficaces, habrían llegado al bolsillo, hasta donde sabemos, de José Paredes, el hermano del entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, en la época de Ollanta Humala. ¿Debemos pensar que ese dinero se quedó en los bolsillos de José Paredes? Difícil, ¿no? Yo creo que hay que pensar que la corrupción busca disimularla. La corrupción, los actos de corrupción buscan hacerlo de tal manera complejos que no se lleguen a detectar. Al final siempre se pueden detectar, porque el dinero no es fácil esconderlo. Pero lo que sí se hace es buscar a los hermanos, a los primos, Yo me he quedado a los corta, amigos, dije a los 200.000. asesores, a los viceministros. Me quedé corta porque yo dije 200.000, son 17 millones de $17 claro. dólares. 200.000 es una entrega, nada más. El soborno, Así ¿no? es. La primera entrega La fue de primera entrega, 200.000. sí. Así es. El ministro, el exministro de Transportes Además, y Comunicaciones ha dicho que no hay prueba, que solamente son dichos, pero estamos No. hablando de información que ha sido corroborada por la Fiscalía. Así es. Y el ministro, con un acto de cinismo total, dice que él no habla con su hermano, que no le ha preguntado, porque le dijeron, oiga, ¿usted le ha preguntado a su hermano si se ha reunido en estos dos hoteles para recibir dinero? No, no lo sé, no le he preguntado. ¿Pero usted cree que su hermano recibe dinero? No, mi hermano no tiene nada que ver en eso. O sea, no tiene nada que ver en eso, pero él ni siquiera le ha preguntado a su hermano si ha estado o no presente o alojado en esos hoteles donde se supone que hizo las transacciones. O sea, realmente es las respuestas muy infantiles y que demuestran evidentemente que ha habido algo allí de todas maneras. 17 millones es mucho dinero y él ha comprado propiedades y él tiene un nivel de vida y una exposición de riqueza inusual en un exfuncionario público. Pero además debemos también recordar que en las agendas de Nadine Heredia están apuntados Claro. el nombre de José Paredes, que era Exactamente. el receptor de estas Exactamente, coimas. así es. Y Sobenes Entonces, también, el otro. Sobenes también. Sí, sí, Eduardo sí, no. Sobenes, que era el amigo Claro. de José Paredes y él que también le pagaba de una manera irregular, se hacía supuestos pagos a Nadine Heredia, ¿no? Todo esto es una metodología que se ha hecho hace mucho tiempo atrás. Han estado lavando, pero hay algo que es inquietante, porque si bien hay colaboradores eficaces que hablan de este caso en particular, del ministro de Transportes y Comunicaciones en la época de Ollanta Humala, la sospecha de la Fiscalía es que esto inclusive viene desde el gobierno de Alan García y que probablemente haya seguido tiempo No, después. y del gobierno de Toledo también. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, y lo ha dicho perfectamente el nuevo presidente de Capeco, es unas declaraciones muy valientes. Él ha dicho que había una metodología, que había contratos que permitían este tipo de operaciones y de protocolos para la coima. En resumen, el Club de las Construcciones es permanente. O sea, todos Lo que- cambian menos ellos. todos, o sea, cambian los funcionarios, Claro. cambia el gobierno, cambian los presidentes, cambian los ministros, cambian los viceministros, cambian los asesores, pero el Club de la Construcción sigue siendo lo mismo. Se tiene la misma metodología para sobornar y llegar y repartirse las obras. Y esto, además, lo dijo hasta el propio Kuczynski en la campaña anterior. Lo dijo el señor Vizcarra también en un determinado momento cuando era ministro de Transportes. Dijo que ya no va a haber más Club de la Construcción. O sea, se sabía que había un club que se repartía las cosas y evidentemente si se repartes es porque tienes acceso y facilidades para hacerlo y por lo tanto esas facilidades son productos de una comisión, Pero no ¿cómo ilegal. ¿cómo se le pone fin a eso? Porque ahora es el Club de la Construcción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y cómo no sabemos que en otros ministerios también se mueven de esta manera para otro tipo de licitaciones. Bueno, hay que revisar todo el sistema de contrataciones del Estado. Todo hay que revisarlo. ¿Qué hacemos con Provías? Bueno, Provías es casi pro robo, ¿no? Provías hay que reorganizarlo totalmente. Mueven muchísimo dinero y administran carreteras, vigilan a concesionarios, entregan concesiones, participan en concesiones. O sea, Provías
hay que echarle mano de todas maneras porque hay que hacer una reingeniería total de prohibidas. Entonces, cuando hablamos de reformas y lucha contra la corrupción, ¿no deberíamos estar viendo en el seno de esas instituciones cómo cambiarlas? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo tremendo para cambiarlas, ¿no? ¿Y de quién depende? Del gobierno. O sea, a ver, la corrupción en el Perú está lamentablemente generalizada y hay un cáncer, ¿no? Es un cáncer que abarca a todas las instituciones. Pero donde hay más corrupción es donde hay plata. O sea, donde hay más corrupción es donde se maneja presupuesto. Una institución como el Ministerio de Transportes, que maneja el presupuesto más grande de todos los ministerios con obras, bueno, hay mayor corrupción. Y hay que fijarse más en ella, hay que controlarla más. Y no se controla. Nosotros, por ejemplo, en la comisión que investigamos a la vía expresa del Callao, dimos una serie de recomendaciones y vetamos al supervisor, al constructor, y ahí tuvimos información directa de los empleados que habían hecho la obra, de que los jefes le decían, no, pon 10 bolsas de cemento cuando han puesto 5, si no han puesto 5, no ponga usted 10. Todo eso se hace, y sin embargo, esas mismas empresas que participaron en la vía expresa del Callao siguen participando y han participado inclusive en la Interseccional del Sur. Entonces, y en la del Norte también. Entonces, todas las recomendaciones y todas las investigaciones que se hacen y que se encuentran responsabilidades, el ministerio o el gobierno de turno no hacen absolutamente nada para cambiarlas. Ahora, si porque aquí, están metidos en la corrupción. Y si aquí todo se soluciona con plata, ¿qué nos hace pensar que esto podría agilizarse? Es decir, que con el dinero también estas constructoras puedan ir dilatando investigaciones, puedan ir evitando que se llegue a la verdad. Manejan gente, claro que sí. Si vemos que hay gente que defiende de buena fe algunos, por supuesto, gente muy decente, pero otras no, que defienden el acuerdo con Odebrecht, que defienden Odebrecht, que defienden al Club de las Constructoras, que defienden estas obras, que defienden estas coimas como si fuesen errores o malas interpretaciones o malas declaraciones. No. O sea, hay mucho dinero detrás y que quieren proteger estos señores que han vivido pues del cuento y de la coima hace mucho tiempo. Congresista, esto es demasiada información, demasiadas investigaciones que están en la Fiscalía. Hay mucha gente que está trabajando y vemos que hay fiscales que le están metiendo mucha fuerza a estas investigaciones, pero como parte también de este discurso de lucha contra la corrupción que está dando el presidente de la República, ¿no debería ser dotar de más dinero, de más recursos humanos al Ministerio Público para que este tramo de investigaciones no se alargue? Porque vemos cómo se escapan, cómo se van, cómo van borrando evidencias. Bueno, es que lamentablemente el Ministerio Público está... primero que es autónomo, independiente. Pero a través de dinero se puede mejorar el presupuesto depende del gobierno central, evidentemente, y se puede aumentar el presupuesto. Pero yo creo que el Ministerio Público también tiene muchos efectos internos, ¿no? Y muchos fiscales que no cumplen con su obligación, algunos que cometen errores, en fin. Yo creo que el Ministerio Público también hay que hacer una reforma. Lo que pasa es que finalmente, ¿qué autoridad puede enfrentar libre de cualquier tipo de cuestionamiento a estas mafias inmensas de corrupción que hay, ¿no? ¿Usted cree que el presidente Vizcarra está libre de cuestionamiento? Bueno, por lo menos hay que investigar todo lo concerniente a los negocios que hizo en el pasado con Odebrecht y con Graña Montero. Yo creo que hay que investigarlo, nada más yo no le echo la culpa de nada, pero hay que investigarlo. Él es constructor. Él, de alguna manera, conoce, los constructores conocen saben lo que sucede, su sector, saben lo que pasa. Además, él mismo ha hablado del Club de los Constructores en el pasado. Pues bien, ya se destapó la olla, hay que ayudar a limpiarla. Todos debemos ser iguales bajo el sol, Así es. ¿verdad? Muchísimas gracias, congresista, por estar aquí.